Este es un video que está aquí para indicar lo que viene. Entonces, pues ahí está claramente el mundo y eso es lo que viene porque se está anunciando respecto de, pues se está anunciando respecto de ahí, pues se está anunciando respecto de, se está anunciando respecto de lo que hay en el mundo y se puede ver claramente qué es lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Lo que hay en el mundo es claramente lo que está en correlación con esto. Lo que está en correlación con esto. Lo que, lo que está en correlación con esto. Lo que está en correlación con esto, que es, bueno, que lo que hay en el mundo es lo que está en correlación con esto. Lo que está en correlación con lo que estoy anunciando. Lo que está en correlación con lo que estoy anunciando. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy anunciando? Pues lo que estoy anunciando es en correlación con... Esto es lo que viene. Está dibujado claramente ahí el mundo. ¿Qué es esto? Lo que está aquí. Aquí sigo para acá. Ese es el mundo. Pues claramente vemos lo que viene siendo en correlación con... Veo lo que viene siendo en correlación con... Lo que viene siendo en correlación con... Veo lo que viene siendo en correlación con... Pues en correlación con lo que conoce el mundo y lo que no conoce. Aquí claramente se ve en correlación con... Aquí dice simbólico y está en correlación con lo que está abajo, que es lo simbólico. ¿Qué es lo simbólico?
¿Qué es lo simbólico? Lo que está abajo. Entonces, marca lo simbólico y marca lo real y verdadero. Lo verdadero y lo simbólico. Eso es lo que marca el mapa ahí. Eso es lo que marca. Eso es lo que marca lo simbólico y lo verdadero. Pero los habitantes de la Tierra no pueden verlo o no pueden distinguirlo porque no tienen el conocimiento respecto de la verdad en ellos. Entonces, por esa causa, ellos no alcanzan a ver, no ven lo que es lo que anuncia eso. Acá está abajo lo simbólico y está en correlación con lo que se anuncia simbólicamente. ¿Y qué es lo que se anuncia simbólicamente? ¿Qué es lo que se anuncia simbólicamente? Lo que se anuncia simbólicamente, lo que se anuncia simbólicamente es respecto de el sustituto. Esto es lo simbólico. Bueno, esto es lo real, lo de arriba. Lo simbólico es más inferior a lo real. Lo simbólico es más inferior a lo real. Bueno, vamos a ir un poquito aquí. Voy a ir aquí. Esto es aquí. Esto que está acá abajo es simbólico. Y esto que está aquí arriba es literal. Literal, lo que está acá arriba. Ahora bien, ¿qué es lo que es simbólico y qué es lo que es literal? La realidad y la verdad de la literalidad. Esta es la realidad y la verdad de la literalidad. Es muy sencillo y muy fácil de ver. Lo único que hay que hacer es poner atención en lo que anuncia el video, el dibujo. Claramente está anunciando ahí lo simbólico y lo irreal, lo real. Está anunciando claramente ahí, está anunciando lo real y lo simbólico. Mientras lo real está ahí anunciando, mientras lo real y lo simbólico. Pues, pues, pues es que los judíos se van por lo simbólico. Lo simbólico ya ha pasado o ya ha caducado y es en correlación con el antiguo pacto. El antiguo pacto que consiste en tablas de piedra ya ha pasado, ya ha caducado el antiguo pacto que fue dado en tablas de piedra, que es en correlación con lo simbólico, con lo antiguo, con lo simbólico. Bueno, lo voy a poner en 7 porque es para obediencia, no para rebeldía. Son dos tablas de piedra, una, dos tablas de piedra. Son los 10 mandamientos y en correlación con esto, ¿qué era lo que ofrecían? Sacrificios. Y cuando vemos acá arriba, lo simbólico. ¿Y qué es lo simbólico? Que antes de que cayera el hombre, cuando existía la tierra y el creador hizo la tierra y creó a Adán y a Eva y creó a los animales, también creó a un hombre. También creó a un hombre. Y ese hombre también creó a un cordero, perdón. Creó a Adán y a Eva, también creó a Adán y a Eva, también creó un cordero. Creó a Adán y a Eva, aquí lo voy a poner, tengo que ponerlo muy bien, muy bien. Adán y a Eva, Adán y a Eva, también creó un cordero. Y ese cordero simbolizaba al creador. Este cordero que creó, cuando creó a la tierra y creó a Adán y a Eva, este cordero que creó simbolizaba al creador, que era santo, porque el cordero simboliza al creador originalmente cuando creó la tierra. Esta es la principal doctrina.
la principal doctrina, que simboliza al Creador literalmente cuando creó a la tierra. Esa es la principal doctrina, que el Cordero simboliza al Creador. Entonces fue creada la tierra, fue creado el hombre, fue creada la tierra, fue creado los animales y fue creado el hombre, fue creada la mujer. Y se puso un árbol de la ciencia del bien y del mal, monumento al reino de la luz, perdón, se puso el árbol del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como ya he explicado en mis otros videos, esto es lo importante que relata la verdad del libro de Melquisedec. Entonces, cuando la serpiente vino y se enroscó en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que voy a ponerle el número 2 para empezar, bueno, lo voy a poner en el 7. Cuando el enemigo se enroscó en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el monumento del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el monumento al reino de la rebeldía, cuando el Satanás se enroscó en ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el monumento al reino de la rebeldía, cuando se enroscó en ese árbol, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se enroscó en ese árbol, se enroscó ahí la serpiente y engañó a Eva. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un árbol que era monumento al reino de la rebeldía, al reino del enemigo, al reino de Satanás. Y el otro árbol era el árbol de la vida, que era el monumento al reino de la luz, del Creador. Entonces, entonces, uno marca vida y otro marca en corazón con rebeldía, con muerte, perdición y destrucción, que es el árbol de la muerte, o de la rebelión, o del mal. El árbol de la muerte, de la rebelión o del mal. Aquí está claramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la serpiente se enrosca en este árbol, monumento al reino de la rebeldía, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyas palabras y expresiones se encuentran en el libro de Melquisedec, la ciencia o el conocimiento del bien, porque él ya era o existía, porque era Lucifer, conocía el bien, pero ahora quería conocer el mal, no solamente el bien que ya conocía, y eso se llama la rebeldía, porque quiso conocer aquello que le estaba prohibido. ¿Y qué es lo que le estaba prohibido? Conocer los secretos ocultos por las tinieblas. Entonces, ahora ya no solo quería conocer la luz, sino que quería conocer las tinieblas. Y por eso denominó su teoría denominó su teoría la ciencia del bien y del mal. En su rebeldía, querer conocer el mal, quería conocer el mal. Entonces, cuando vino la serpiente y se enroscó en este árbol y engañó a Eva, y por causa de Eva comió Adán, por causa de Eva comió Adán, engañó a Eva, y por causa de Eva comió Adán, quedaron cautivos de la serpiente o enemigos, o quedaron en tinieblas del Satanás o del enemigo. Y este cordero que ya existía, bueno, este cordero que fue creado, este cordero que fue creado y que ya existía, porque ya existía la tierra, que simbolizaba al creador, este cordero fue inmolado. Fue inmolado. ¿Qué es inmolado? Morir por causa de otros, con inocencia. Que tiene inocencia y fue muy inmolado, fue muerto, aunque era inocente. ¿Para qué fue muerto? Para que sus pieles sirvieran de vestiduras para los rebeldes, para que pudieran ser vestidos los rebeldes de vestiduras, para que pudieran ser vestidos los rebeldes de vestiduras duraderas, porque habían cogido hojas de higuera y habían puesto delantales, o no sé qué cosa habían puesto, delantales, habían como delantales para protegerse con hojas de higuera. Entonces, como no eran duraderas sus vestiduras, el creador les hizo vestiduras duraderas y el cordero murió. Entonces, para que sus pieles sirviesen para cubrir a los rebeldes. Entonces, a los que habían pecado, a los que habían caído. Entonces, entonces, pues, no sé si él fue el creador cuando cayó
dijo que estos se habían embarcado en el camino de la muerte, de la rebeldía y de la serpiente del enemigo, que no podía quitarles la culpa, porque tendrían que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, entonces dijo que él, para redimirlos, que había de venir un sustituto en la descendencia, en la humanidad, un hombre que no traería las llagas de la muerte, y que ese sustituto moriría por ellos, por los culpables. Entonces, indagando la identidad del sustituto, el creador les dijo que él sería ese sustituto, que habría de venir, 1, 2, 3, 4, 5, había de venir uno a la descendencia, en la descendencia, que había de venir en la descendencia de la humanidad o a la humanidad, que había de venir a la humanidad para rescatarlos, que había de venir a la humanidad para rescatarlos del enemigo o de las garras de la muerte y del enemigo. Y ese sustituto tendría que morir. Entonces, el cordero que fue inmolado, el cordero que lo mata, que fue muerto, que lo mataron, el cordero que lo mataron, y es el cordero inmolado, simbolizaba ahora a ese sustituto que había de venir en la humanidad. Indagando la identidad del sustituto, revela el creador que él sería ese sustituto que habría de venir a la descendencia a morir. Y el creador, que el cordero que ya simbolizaba al creador, después fue inmolado y este cordero inmolado representa al sustituto. Entonces, esto hasta se habla de este sustituto, esto se habla en el libro de Melquisedec. Y después en el libro, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se habla en Isaías 53 de un siervo sufriente que sufre por los pecados del pueblo hasta la muerte. Y este siervo sufriente es identificado con el cordero del sacrificio. ¿Y quién es el que viene siendo identificado con el cordero del sacrificio? Sino claramente el cordero inmolado. Después este cordero ya no es inmolado, sino que pasa en sacrificios. Cuando sacrificó Abel, sacrificó ofrendas quemadas, sacrificó corderos quemados, y es el sacrificio, y ahí el cordero ya deja de estar en inmolación y pasa a corderos sacrificados quemados, y estos son los sacrificios. Y después Abraham sacrificó corderos quemados, carnero de las ovejas quemados, corderos quemados, y este cordero quemado y cordero inmolado, y el cordero simboliza al creador, es lo simbólico. Mientras lo real y lo literal, mientras lo real es que el creador sería el ungido, el sustituto que habría de venir, y que en Isaías 53 y que se habla del siervo sufriente que sufre por los pecados del pueblo hasta Isaías 53. Ya Abraham, ya Abel había sacrificado cordero, y Abraham había sacrificado cordero, y esto es lo simbólico. Entonces, después llega el pacto de la ley. ¿Y qué es lo que tiene el pacto de la ley? El cordero del sacrificio, y este cordero otra vez es con relación con lo simbólico, y que tiene que ver con el antiguo pacto, la ley de las dos tablas de piedra. Mientras lo real y lo verdadero, que el creador sería el ungido o el sustituto, y el cual es el siervo sufriente de Isaías 53, el cual es el que sufre el cual es el hijo, ¿por qué? Porque el que sufre por los pecados del pueblo hasta la muerte y muerte de cruz, el cual es el siervo sufriente de Isaías 53, y el cual es el creador, es el hijo. Es el hijo, es el hijo, es el hijo que ya era o existía con el Padre antes de ser corpóreo. Este Hijo es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Por tanto, es el creador. Cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, por tanto, es el creador. Como dice en Hebreos
Hebreos 1:10. Como dice en Hebreos 1:10. Hebreos 1:10. Del Hijo, que es el que cimentó la tierra y los cielos, una obra de sus manos, por tanto es el Creador, por tanto es Yod-Heh Wav-Heh, el Dios de Israel, y es el que fue hecho partícipe de carne y sangre para poder morir y salvar. ¿Y qué es lo que se dice en Isaías 53? El siervo sufriente de Isaías 53, el cual es identificado con el Cordero del Sacrificio, que sería un hombre que vendría a morir a la tierra. Y la identidad de este hombre, ¿quién es? Es el Creador, pero hecho partícipe de carne y sangre. Y que dice el sustituto sería un hombre que vendría en la descendencia de la humanidad, que no traería las llagas de la muerte. ¿Y cuál es la identidad de este hombre, de este sustituto? Es el creador, pero hecho partícipe de carne y sangre o hecho hombre. Esa es la identidad del sustituto. Esa es la identidad del sustituto. Esa es la identidad del sustituto. La identidad del sustituto. Y que es el mismo entidad del sustituto. Y entonces esta es la verdad desde la tierra, de la creación de los cielos y la tierra, y después la creación de Adán y Eva y los árboles de la vid, de la muerte, o del árbol de la rebeldía y el árbol de la ciencia del bien, y del árbol de la rebeldía, el árbol de la muerte y el árbol de la vida eterna, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Entonces los judíos en su tiempo, ahora en la actualidad, como no hay un templo, intentan construir un templo. Y ese templo que intenta construir Israel en correlación con los judíos, porque aquí están los judíos, el judío, los judaíos, y intentan restaurar lo simbólico, que van a poner un templo y van a poner otra vez sacrificios y ofrendas, sacrificios de corderos, y ahí va a venir una abominación de la desolación. Por eso tiene un tache, porque lo simbólico en correlación con los sacrificios de corderos y que nos lleva al antiguo pacto, que nos lleva al antiguo pacto de la ley, de la letra, ya está caducado, ya ha caducado. Ya ha caducado. Ya ha caducado. Ya ha caducado. Y esto es lo que nos lleva por el camino de lo simbólico, que nos lleva de la rebeldía y nos lleva a lo simbólico, a lo antes, ya ha caducado. Mientras lo real y lo verdadero que está arriba y que tiene que ver con el nuevo pacto, porque la víctima del nuevo pacto, ¿quién es? Sino el ungido, el cual es el Hijo, el que murió en una cruz. El Hijo, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, pero hecho partícipe de carne y sangre. Esta es la realidad que es identificado con el siervo sufriente de Isaías 53 y el sustituto del libro de Melquisedec, el cual es el creador, pero hecho partícipe de carne y sangre, que vendría a redimir a los caídos, después de la rebelión de Adán y Eva, de Eva y Adán, y que comieron del árbol de la rebeldía. Entonces, eso es lo real y lo verdadero, y esto es lo que se muestra en el mundo. Y esto el nuevo pacto, ¿por qué? Porque la víctima del nuevo pacto es el ungido. Cuando muere la víctima del nuevo pacto, el cual es el Hijo, el cual es el Creador, pero hecho partícipe de carne y sangre, el antiguo pacto, queda establecido el nuevo pacto por la muerte de la víctima del nuevo pacto, el cual es el ungido, el cual es el Creador, pero hecho partícipe de carne y sangre. Queda establecido el nuevo pacto y el antiguo pacto caduca o llega a su vigencia, el pacto de la ley que tiene que ver con lo simbólico. Caduca o llega a su vigencia y los sacrificios y los sacrificios de corderos caduca o llega a su vigencia y es que no pinta bien. Caduca o llega a su vigencia y los sacrificios de corderos dejan de ofrecerse. Los sacrificios de corderos dejan de ofrecerse. Lo simbólico ya ha caducado, hace desde la muerte del ungido, en correlación con lo simbólico, ya ha caducado en correlación con lo simbólico, desde la muerte del ungido, que ya vino en el tiempo y que es el creador, pero hecho partícipe de carne y sangre. Punto. Entonces, lo que viene a levantar Israel, ¿qué es lo que viene qué es lo que viene en el futuro? Que es levantan el templo otra vez, que van a levantar un templo, o van a levantar el templo, llamado tercer templo, y van a poner otra vez los sacrificios, va a venir una abominación de la desolación a este templo por parte de la gente de las naciones, que es en correlación precisamente con la bestia de Apocalipsis 13. Esto ya es de rebeldía. ¿Por qué? Porque tienen rebeldía
para con lo real, porque tienen rebeldía, porque tienen, su rebeldía es para con lo santo, para con el pacto santo o para con el nuevo pacto, para con el pacto de la sanidad y de la santidad. Ahora, para con lo real y lo verdadero, para con lo santo, nuevo pacto, y tienen rebeldía, oposición para con para con la víctima del nuevo pacto, para con el ungido, el cual es el creador, pero hecho partícipe de carne y sangre. ¿Por qué tienen rebeldía? Porque tienen inconocimiento respecto de la verdad que enseña la escritura, que he anunciado en este video. Por eso, entonces hay que liberar su cerebro, tengo que liberar su cerebro de la ignorancia que tienen y que vean la verdad y dejen de estar en rebeldía y pasen a la libertad cerebral de la oscuridad, de la ignorancia, a la libertad cerebral de la verdad, de la luz y de la verdad. Y esto tiene que ver con el libro de Melquisedec, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Punto. Ahí está. El libro de Melquisedec de la historia del reino de la luz. Ahí está revelada la verdad. La verdad. En la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está revelada la verdad, como he revelado en mis otros videos. Punto. Y esto es lo que viene. Viene la bestia de Apocalipsis 13 que tiene correlación, como he dicho en mis otros videos y en los videos que están antes de este video. Y lo más importante también es en correlación con el más importante es en correlación con el predeterminado del Padre, el cual, con el predeterminado del Padre, el cual, con el predeterminado del con el predeterminado del Padre, el cual soy yo. Y esto es lo que viene. ¿Por qué es importante el predeterminado del Padre, el cual soy yo? ¿Por qué es importante por qué es importante el predeterminado del Padre, el cual soy yo? Porque soy el nuevo hombre que conoce la verdad que el mundo no conoce, la verdad de la Sagrada Escritura que el mundo no conoce. Estoy aquí en este lugar de Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional, y de aquí sale la verdad que enseña la Escritura y que el mundo no ha conocido. Desde aquí de Dolores Hidalgo, desde aquí de México, desde México es importante la verdad que enseña la Escritura y que el mundo no conoce la verdad, la cual está en el libro de Melquisedec y anunciada en la Escritura y que el mundo no conoce entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que también está revelada de una manera explícita en el libro de Melquisedec y que la conoce que la conozco yo, cuál soy el predeterminado del Padre, que la conozco yo, que la conozco yo, cuál soy el predeterminado del Padre. Y aquí puedo poner claramente una imagen de mi cara. Que estoy, ese soy yo y soy el predeterminado del Padre, soy el predeterminado del Padre, de las tinieblas a la luz, soy el nuevo hombre y soy el que anuncia la verdad que enseña la Escritura. Soy el que anuncia la verdad, cual está revelada en el libro de Melquisedec y está anunciada en la Escritura desde en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Punto. Esa es la verdad de la realidad. Punto. Y esa es la verdad después de la esa es la verdad, pues, de lo anunciado en este video. Punto. Para que los judíos sepan que tienen que creer en el nuevo pacto o en lo nuevo. Entonces, el ungido, lo que viene habiendo muerto, el ungido, el cual es el creador, pero hecho partícipe de carne y sangre, el siervo sufriente de Isaías 53, el sustituto del libro de Melquisedec, el cual es el creador, pero con carne y sangre, habiendo muerto el ungido, pues la víctima del nuevo pacto, de la cual habla en el libro de los Hebreos, del libro de Daniel, que está correlacionado con el libro de los Hebreos, a la muerte del ungido a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio, en semana 1 confirmar el pacto con muchos, que es el ungido el que confirma que es el ungido el que hace firme el pacto en la última semana, en la semana 70, ya no hay
a la semana 70, pues vamos por lo real y lo verdadero, lo real y lo verdadero. Dejando lo simbólico, sabemos que existe un Padre que ha creado todo mediante el Hijo que nos anuncia en el Nuevo Testamento y que es ese Hijo el que literalmente ha creado todo. En correlación con esto es que tenemos que seguir hacia adelante, hacia arriba, hacia adelante. Y se sienta en un trono, tiene cerebro, tiene alma y predeterminó a unos a la gloria, a quienes ha llamado no solo de los gentiles, sino también de los judíos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y esto es lo que importa, habiendo sido revelada la verdad del Hijo, el cual es el Creador, el cual es el ungido, el cual es el Espíritu Santo, porque es carne y sangre, que es tu cuerpo, y Espíritu Santo, que es su Espíritu, el que posee en su ser, el cual es el Logos, el que posee en su ser es el Logos, el Hijo con su cuerpo es cuerpo, y es el Espíritu Santo, como se anuncia en mis demás videos. Mm, Pues esto es para los que tienen conciencia de los videos y que han visto los videos anteriores. Dejar lo que está hacia abajo, la religión es herética, ya hemos dicho cuáles son, los que están en el mundo, todo el mundo está en herejía, las religiones heréticas, hay que dejar las herejías y hay que dejar la rebeldía y hay que ir a lo verdadero, a lo real, a lo verdadero, a lo nuevo en el Nuevo Testamento y al pacto, a lo nuevo, real y lo verdadero, y que nos lleva al nuevo pacto y al Creador, al Padre, al Padre y al Espíritu Santo en el reino de la sanidad y la santidad. Eso es lo que hay que hacer en el reino de la sanidad y la santidad. Pues así como está aquí, lo voy a poner aquí, en el reino de la sanidad y la santidad. Sanidad y santidad. Sanidad y santidad. Santidad. En la sanidad y en la santidad. En la sanidad y la santidad. Lo voy a ver si lo puedo poner rápidamente porque ya se está acabando aquí. En la sanidad y san y sa y santidad. San, santi, santidad. Eso es lo que hay que hacer en el reino de la sanidad y la santidad. En el reino del Hijo del Padre. En el reino de la sanidad y la santidad del Hijo del Padre. En el reino de la sanidad y la santidad del Hijo del Padre. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Punto. Eso es todo lo que se anuncia y lo que se anuncia. Punto. Punto.